En pocas ocasiones, podemos decir así, la cuestión palpitante ha sido tan palpitante, porque hace apenas unas horas que los franceses han hablado, hace apenas unas horas que han decidido quién va a ser su presidente, y aquí en la Fundación nos asomamos, por tanto, a un análisis urgente, palpitante, muy interesante y muy relevante, porque, claro, está en juego no solo la estabilidad de una de las principales economías de la zona euro, sino también algunos elementos que proyecta respecto al resto de la Unión Europea y singularmente también sobre nuestro país. Alejandra Ranz, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Íñigo? Pues nada, lo que tú decías, una maravilla tener este debate en caliente, decíamos antes cuando estábamos charlando. Bueno, yo sé que los que estáis aquí, si estáis aquí, es porque os interesa este tema, pero como buenos periodistas, yo si te parece doy solo dos datos. Sí. Dos datos para que sobre todo los que nos ven desde fuera, incluso desde fuera de Europa, se hagan una idea. Macron, 58,5% de los votos, Le Pen, 41,4%, 17 puntos de diferencia, es una victoria clara de Emmanuel Macron, pero Marine Le Pen sale reforzada, y yo me quedo con una frase que escribía Leopoldo hace solo unas semanas en ABC. En la primera vuelta se vota con alegría, las decisiones graves y solemnes se toman en la segunda vuelta. Yo creo que es claro. Bueno, pues ha habido una decisión solemne, el pueblo ha hablado, y hay una letra pequeña que es casi más interesante que esos números, que es la que vamos a abordar ahora, a partir de ahora, en esta hora que tenemos por delante en la Fundación Marc. Nos acompaña Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín. ¿Qué tal se encuentra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy muy a gusto en esta casa que fue mía durante 5 años, hace ya bastantes, pero a la que siempre vuelvo con mucha alegría. Vamos a aproximarnos a algunos datos de su biografía. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster por The Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Taft en Estados Unidos, y en la actualidad es letrado mayor de la sección cuarta del Consejo de Estado. Pablo Pérez López, ¿qué tal se encuentra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues muy agradecido de tener esta oportunidad de debatir tan rápidamente los hechos históricos. Sí, gracias por aceptar nuestra invitación. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra, lo fue antes en Valladolid hasta 2013. Es autor de 10 libros, el último Charles de Gaulle, el estadista rebelde, que fue publicado en 2020, y también de un centenar de artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Bueno, es una victoria rotunda, como comentaba Alejandra, una victoria rotunda de Macron que se asoma a un segundo mandato, pero lo hace con menos apoyo que en 2017, Leopoldo, y con un resultado de la ultraderecha que es histórico, que mejora posiciones, que supera el 40%. ¿Es una victoria agridulce para Macron? ¿Usted cómo la calificaría? Bueno, yo creo que es más agridulce para Marine Le Pen, o simplemente más agria para Marine Le Pen que para Macron, porque a fin de cuentas Macron ha obtenido un excelente resultado, mejor que el que tuvo el fundador de la Quinta República, de Gaulle, en 1965, cuando fue a la segunda vuelta con Mitterrand. Y por otra parte, es la primera vez que un presidente que no estaba en cohabitación es reelegido. Porque es verdad que tanto Mitterrand como Chirac fueron reelegidos, pero también es verdad que lo fueron en un momento en que la mayoría parlamentaria les era contraria. Y como el electorado francés tiene una cierta tendencia punitiva, el castigo se dirigió en aquel momento a los que tenían la mayoría parlamentaria y gubernamental. Y por lo tanto, tanto Chirac como Mitterrand fueron reelegidos. Pero esta vez la mayoría parlamentaria era del propio Macron. Es decir, Macron era presidente y disponía de la mayoría parlamentaria. Y a pesar de eso ha conseguido ser reelegido. Es decir, que estamos ante una victoria importante. Pablo, ¿qué análisis hace? Yo creo que históricamente lo que ha dicho Leopoldo es muy relevante todo, es decir, el primero que consigue una reelección, y yo añadiría una cosa más, si me permite, no sé si le parecerá correcto el análisis, y es que es una manifestación de que el voto triunfante es un voto de temor, ¿no? Pues varias veces, es la octava vez que un Le Pen, o una Le Pen en este caso, no pasa la barrera de la segunda vuelta. Pero no pasa, diríamos, en la elección presidencial, en la segunda vuelta ha estado varias veces, pero lo interesante es que, diríamos, el candidato no era muy querido
De hecho, varios comentaristas lo han dicho. O sea, Macron no es un hombre querido, a veces es incluso detestado, pero el miedo que hay a que se imponga una extrema derecha en Francia es tan fuerte que reúne en torno a él votos que de otra manera no se reunirían. Entonces, este factor, el factor de la existencia de un miedo, es parejo a la existencia de un profundo desencanto con el sistema, que está en la raíz del voto a Le Pen. La existencia de distritos donde se alcanza casi el 60% de voto a Le Pen en la segunda vuelta, por ejemplo, el caso de Córcega, ¿no? Porque además es muy relevante, ¿no?, cómo está repartido en el mapa, nos hace ver que existe todo un sector de la sociedad francesa y algunos lugares de la geografía francesa que están profundamente descontentos. Hablábamos antes de cómo, al contrario, por ejemplo, París es un gran feudo del voto macronista, por llamarlo de alguna manera, del voto a Macron. Entonces, ese es otro elemento que también es importante porque en las democracias el miedo siempre ha funcionado porque el miedo es un factor importante en política, pero el elemento constructivo suele ser el que tiene visos de promover para el futuro una construcción más sólida, más duradera. Y mi gran pregunta ahora es si estamos ante un punto suficientemente sólido como para construir algo sobre ello, o estamos ante un impasse, como consecuencia de un voto de miedo y un voto de castigo que están en la base del resultado que se tuvo ayer. Hablan del voto del temor, de ese voto del miedo, pero también es cierto que ha habido una abstención del 28%, son 2,6 puntos más que en 2017, casi 3 puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido menos sensación de que estaba en juego algo crucial? No sé si ha tenido menos peso ese frente republicano que existe en Francia en esta ocasión, Leopoldo. Es verdad que ha habido una abstención algo superior a la de 2017, con todo la participación de un 72%, pues es francamente buena. Es decir, no puede decirse que estemos ante un nivel de abstención preocupante. Es verdad que ha crecido la abstención y es verdad que los votos nulos y los votos en blanco han alcanzado los 3 millones. Es decir, ha habido 2.200.000 votos en blanco y 800.000 votos nulos, algunos muy creativos, ¿no? Ha sacado la prensa francesa fotos de 2 papeletas, una de Macron y una de Marine Le Pen, y el elector que pone ni a uno ni al otro, ¿no? Y lo mete en el sobre, ¿no? Es decir, que es verdad que hay desencanto. El propio presidente Macron, en su discurso de gracias a los electores, utilizó por 2 veces la palabra cólera, que es una palabra muy fuerte, ¿no? Tenemos que responder a la cólera de los electores. Y yo la verdad es que no sé si esa palabra cólera no es un poco fuerte, ¿no? Y yo me acuerdo en ese sentido de una frase de Pío Cabanillas, que los más veteranos del auditorio se acordarán de él, de los tiempos de la transición. Y Pío Cabanillas hablaba de la solidaridad de los cabreos, era una frase muy expresiva, precisamente dirigidos a otra formación centrista como era la UCD. Entonces, yo creo que más que cólera, lo que hay es, pues eso que llamaba Pío Cabanillas, ¿no? Solidaridad de cabreos, es decir, hay mucho disgusto en la sociedad francesa de orígenes distintos. Ciertamente puede haber un descontento rural en algunas zonas, no en todas, porque, por ejemplo, Normandía ha votado en masa para Macron y es una zona donde la ruralidad también es importante. Entonces, ciertamente hay sectores disgustados, descontentos, y yo creo que el presidente Macron ha hecho bien en tener un gesto conciliador y decir yo voy a ser el presidente de todos y mi gobierno tiene que ser capaz de responder a esa cólera de los electores. No sé si estás de acuerdo. El mismo asunto. Sí, yo, lo que ha dicho Leopoldo estoy totalmente de acuerdo. La cuestión también que hay de fondo en esto, en cómo se gestiona políticamente el desencanto con Macron, apunta a el descontento con la ejecutoria, creo.
O sea, ¿por qué le han votado menos en la segunda vuelta? Pues porque hay gente que no le ha gustado como lo ha hecho en el primer quinquenio. Y esto tiene mucho que ver con una particularidad de la política actual, que es el uso de las palabras vacías de contenido en política. Es la formulación de promesas que luego resultan estar incumplidas casi de manera sistemática y que es una de las raíces del descontento. Lo que ocurre es que creo que en el caso de los votantes de Macron esto está vinculado como a dos cosas, ¿no? Macron no tenía, en el punto de partida suyo, un partido propio. Entonces tiene un voto prestado importante, muy importante. Y ese voto prestado... El que es consciente, bastante consciente. De hecho, yo creo que es una de las cosas que se notaban muy claramente en su discurso de agradecimiento de ayer, ¿no? Esa necesidad de reunir a la gente en torno a un proyecto, porque él no tiene la fuerza política para hacer esto. Entonces, si uno se pone en la mente de un votante del Partido Socialista, que prácticamente se ha disuelto en estas elecciones, en el voto presidencial al menos, o en un votante que haya votado al Republicán, que se encuentra como sin proyecto para el futuro, si le piden que vote a Macron, en este caso, si ve que la victoria de Macron está prácticamente hecha, ni acude a votarle. Entonces este factor creo que también es interesante para poner de manifiesto qué es lo que hay de sólido y qué es lo que no lo es tanto en el futuro de la política que Macron puede realizar. Y tiene que ver, creo, la diferencia entre la segunda vuelta de la vez anterior y la anterior en esto. O sea, más que atribuirlo tan solo a un mérito de crecimiento del enfado en la extrema derecha, hay que atribuirlo también a un desencanto en los elementos de centro. Y que probablemente este segundo elemento sea algo más peligroso, a pesar de que el enfado compartido, porque hay que tener en cuenta que otro factor que es Mélenchon, ¿no? Y la izquierda extrema tiene el mismo deseo de quebrar el sistema que tiene el Rassemblement National o que tiene Le Pen. Entonces eso hace todavía más difícil de saber, más difícil de pronosticar el futuro de la política, del apoyo político que tenga Macron. El sistema político francés es complejo y muy particular. Realmente, si planteáramos un sistema proporcional en primera vuelta, prácticamente tendríamos un Congreso de los Diputados ingobernable allí, con un 24% Macron, un 23% para Le Pen, o 28-23%, y un 22% para Mélenchon. Dos posturas radicales a izquierda y derecha de Macron. Es decir, con un sistema español es muy probable que Macron lo tuviera muy complicado para poder gobernar, con los resultados de primera vuelta haciendo esa traslación. Entonces, si tenemos estas tres Francias ahora mismo sobre la marcha, Pablo, el macronismo, el lepenismo y esos partidarios de una izquierda en busca de autor, ¿no? que necesitan también un nuevo liderazgo, ¿cómo puede desactivarse esos malestares? ¿Cómo Macron tiene que acertar en las políticas para que deje de estar tan polarizada Francia? Porque esta es la dinámica en la que está. Una polarización cada vez mayor que le lleva a elecciones más dramáticas cada 5 años. ¿Cómo se deshace esta madeja? ¿Cómo empieza a deshacer esta madeja Macron? Yo creo que hay como dos respuestas, una que es, diríamos, táctica y otra estratégica. Una que atiende al problema político de cómo te enfrentas a las elecciones, que suele ser el que responden los actores políticos comúnmente, y otro que hace referencia a qué le pasa a la política francesa y en general a la europea, vamos a decirlo sinceramente, para tener una deriva cada vez más desmoralizante para el votante. Entonces, por lo que hace a la decisión táctica, lo que tiene que tener cuidado es en no polarizar, y se vio desde ayer mismo. Al mismo tiempo, tiene que conseguir innovar, tiene que crear la expectativa de que está haciendo algo distinto de lo que hizo en su primer quinquenio, que el gobierno va a construir de otra manera el futuro político de Francia. Entonces este juego entre la continuidad y evitar el continuismo para él es la clave, sin despertar nuevas iras en el electorado. Y luego el sistema político le ayuda, porque al ser un sistema mayoritario en segunda vuelta, puede que ayude a la abstención, pero le garantizará seguramente, bueno, no, hablar de garantizar creo que no es correcto. Hace bastante probable que pueda tener una mayoría suficiente para gobernar, pero es una incógnita. Y de fondo hay un problema más grave. Hay si se me permite ir a una cosa con más recorrido, un libro de un francés, el nieto de un héroe de la resistencia, de Edmond Michelet, Xavier Paty, que se titula Demain la France, y se preguntaba, no se preguntaba, se contestaba a sí mismo, ¿por qué Francia va de mal en peor desde el año 70, decía en concreto? Porque él decía, en el año 70
murieron 3 hombres que significaban una Francia con futuro y una Francia distinta, y a partir de entonces no hemos levantado cabeza. Entonces, resumiendo su libro, y que me perdone por lo que voy a hacer, lo que viene a decir es, bueno, él lo encabeza con una entradilla de Charles Péguy, un poema que dice aux trois cardinales la politique, aux trois théologales notre mystique, ¿no? La política es cosa de las 4 virtudes cardinales, el hacer, el buen hacer humano, y de las 4 virtudes teologales surge nuestra mística, nuestra religiosidad, nuestro impulso espiritual. La tesis del libro es que Francia ha perdido el impulso espiritual. Y lo simbolizan 3 personajes. La fe sería el Premio Nobel de Literatura, Mauriac, y lo que viene a decir es hemos perdido la fe, no creemos en nada, no hay nada trascendente que nos fundamente, y lo único que nos queda ahora es la identidad, preguntarnos qué somos identitariamente. La respuesta dura a la identidad es el rechazo al otro, el empeño en estarse todo el día dando vueltas para saber quiénes somos y qué somos, lo cual crea una política, efectivamente, de contrastes a veces violentos y difíciles. En segundo lugar, hemos perdido la esperanza. La esperanza está simbolizada por De Gaulle, muerto también. Mauriac muere en el 70, De Gaulle muere también en el 70, en noviembre, y era el hombre que cuando Francia se hundió supo volver a empezar y reconstruir el país. Ahora casi nadie espera nada bueno del futuro. Estamos, dice Patié, en el decadentismo. Es como lo único que se espera es una gran desgracia, quizá ecológica o no se sabe de qué tipo, pero que está como en el futuro esperando a comerse a nuestros hijos. Una especie de falta de impulso hacia un bien que sea conquistable, falta de espíritu de superación. Entonces eso mata la raíz política también. Y luego, en tercer lugar, lo más grave, la ausencia de caridad que él vincula a su abuelo, a Michelet, y que lo que viene a decir es nuestra capacidad de transmitir lo que el cristianismo tiene dentro de la caridad universal con el prójimo se ha perdido, y la preocupación por el pobre y el respeto al pobre ya no existe en nuestra política. De hecho, la ayuda a necesitados, diríamos a países en desarrollo, a partir del año 70 decreció en Francia. Macron prometió que iba a incrementarla en este quinquenio y no sé bien, no tengo la respuesta, a lo mejor tú lo sabes, si lo ha conseguido o no, pero vamos, estaba por debajo del 0,5%. En tiempos de De Gaulle, cuando el país era más pobre, era mayor. ¿Y qué es lo que ha sustituido la preocupación por la gente necesitada, por los países en desarrollo o por los que lo pasan mal en el propio país? El populismo. La compra de votos a base de la compasión, de simular la compasión por el necesitado. Entonces, una visión muy dura, pero creo con un contraste fuerte, pero a mí me resultó muy ilustrativa de cuál es el problema político de fondo. Es decir, la necesidad de tener un planteamiento acerca de qué es el propio país, qué esperanzas tenemos, hacia dónde podemos caminar, qué nos proponemos, que supere el regate corto político en el cual lo único que podemos conseguir es, y es lo que se ha visto en estos años en Francia, es como una especie de progresivo declive que desmoraliza, creo, al electorado. Y la percepción ayer, al menos para mí, era ¿qué ha pasado con este gran país? ¿No? El que ha sido para nosotros, al menos desde el siglo XVIII para España, nuestro modelo, en buena medida. Sí, Leopoldo, es envidiable la forma tan fácil y tan gustosa que tienen ellos de sentarse en el diván cada vez que hay elecciones. Los franceses, en España, esa autorreflexión sobre el país y la proyección de lo que fue y lo que puede ser, eso no existe con la misma fuerza que existe en Francia, ¿eh? Es verdad, vamos, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión, y además esa capacidad de, como has dicho muy gráficamente, de sentarse en el diván, va ilustrada con una dimensión literaria muy fuerte, ¿no? Estaba yo pensando, ahora que citaba Pablo a Charles Péguy, en la entrevista que le hicieron en la revista Le Point, una larga entrevista que le hicieron a Macron, citaba a Péguy y además se consideraba seguidor, se confesaba seguidor de Péguy en algún aspecto, pero citaba también a Montaigne, a Rabelais, citaba a Umberto Eco, aunque no sea francés,
con una cita muy brillante y muy europeísta, que decía Umberto Eco, la lengua de Europa es la traducción. Que en ese sentido Macron ha conseguido, creo yo, añadir una dimensión europea a la dimensión francesa, que por supuesto, como tú subrayabas, estaba siempre muy presente en las reflexiones políticas en Francia. En ese sentido, no es la primera vez que lo hace, pero esta vez pues, ha tenido un valor especial el que cuando Macron llegaba al campo de Marte para hacer su discurso de acción de gracias a los electores, lo que sonaba de fondo era el himno de Europa, es decir, la novena de Beethoven. Eso tiene mucha fuerza. Es decir, ciertamente después una cantante interpretó muy brillantemente la Marsellesa, pero lo primero que se oyó allí era el himno de Europa, y eso yo creo que tiene mucho valor. Es decir, que Macron no solamente hace esa reflexión en términos literarios franceses, que también hay que agradecerlo, porque es verdad que aquí en España las referencias literarias no suelen estar en la arena política, y a veces cuando se hacen mal. Y allí no, allí se cita con mucha precisión a los clásicos, y Macron ha sido capaz de añadir una dimensión europea que faltaba. Y que era un poco un pecado original, porque De Gaulle, con todos los inmensos méritos que tiene, y aquí Pablo podría ilustrarnos mucho, con todos los méritos que tiene de fundador de la Quinta República y de héroe de guerra, no fue europeísta. Es más, practicó la llamada política de la silla vacía, que fue una forma de boicot a la comunidad europea naciente, y no era un europeísta, y Macron es un gran europeísta y es el primer presidente francés que lo es de verdad, porque el propio Giscard, que también era europeísta, tuvo sus reservas. Macron tiene importantes retos por delante en este quinquenio. Gestionar este descontento que hablábamos, que según los analistas es además cada vez más transversal, ya no depende tanto de niveles económicos, de niveles educativos, es un descontento general, pero el primer reto que tiene son las elecciones legislativas, son el 12 y el 19 de junio, y quizá para nosotros aquí en España es un poco, lo hablábamos antes, es un poco difícil de entender que el partido de Le Pen, que ha sacado los datos que ha sacado, ahora mismo tenga 8 diputados, pero es que el 19 de junio puede sacar a lo mejor unos pocos más, pero pocos más. Hay claramente una falta de representación en esa Asamblea Nacional y votos que se pierden por el camino, y una sensación entre la gente de que no están representados en esa Asamblea Nacional. Y eso acrecienta aún más ese descontento en la calle. ¿Qué puede pasar el 19 de junio? Macron habla de una reforma institucional, pero ¿la va a llevar a cabo? ¿Se va a quedar ahí en el camino? Vamos a ver, ciertamente el sistema mayoritario tiene sus consecuencias, pero las conocemos muy bien en otros ámbitos nacionales, y digamos que lo aceptamos con más facilidad. Pensemos en el Reino Unido. El Reino Unido tiene también un sistema mayoritario que es todavía más implacable porque es a una sola vuelta. Aquí por lo menos hay una segunda vuelta de repesca, pero claro, el Partido Liberal británico lleva un siglo con una infrarrepresentación muy notable en la Cámara de los Comunes. Es decir, tiene porcentajes importantes de voto y, sin embargo, que no se traducen en escaños. Y digamos que el sistema mayoritario tiene esas consecuencias, ¿no? Yo creo que esa reflexión que haces, y ya que estamos en España, también debería servirnos para ver las virtudes de nuestro sistema electoral, que muchas veces se critica de una manera injusta, ¿no? Yo creo que el sistema electoral español es una de las cosas que funcionan bien en España y que no hay que tocarlo de ninguna manera. De ninguna manera. Es una caja de Pandora que no debe
que no debe abrirse. Con todo, y para responder a tu pregunta, sin duda el sistema de partidos en Francia tiene que recomponerse en los próximos años. En realidad se ha recompuesto ya, pero hay que ver si se estabiliza o no. Y el propio Macron tiene el desafío de consolidar su propio partido, la República en Marcha. Lo tiene que consolidar. Para eso, la elección de primer ministro en estos momentos puede dar alguna pista, porque hasta ahora sus dos primeros ministros, Édouard Philippe y Jean Castex, respondían al mismo patrón, eran gaullistas y eran altos funcionarios, eran enarcas, es decir, el establishment francés más tradicional. Y no critico esas decisiones, yo creo que han sido buenos primeros ministros. ¿Qué va a hacer ahora? Quizá haga un guiño a la izquierda. Se dice, por ejemplo, esta mañana en la prensa francesa, que una candidata a primera ministra sería la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, que fue socialista durante muchos años y luego se acercó a la República en Marcha y ha sido ministra en los gobiernos de Édouard Philippe y de Jean Castex. Si Macron hace ese gesto, nombra una primera ministra, que solo ha habido una y no tuvo mucho éxito en época de Mitterrand, Edith Cresson, y se acerca a una persona que dentro de su equipo pues está más a la izquierda, bueno, pues puede ser también un gesto en ese sentido, sin que por supuesto pueda descuidar tampoco el centro derecha, es decir, el centro político es una posición frágil e inestable y hay que cuidar las dos bandas, y esa es la tarea de Macron, incluyendo quizá la preparación de sucesor. Porque eso iría un poco en la línea del discurso de anoche que comentábamos antes, de lanzar mensajes a un lado y al otro para poder sostener un poco este quinquenio que le viene por delante. Bueno, efectivamente, supongo que para él la gran dificultad ahora está en primer lugar, qué hace con su equipo más próximo, que tiene que ver con la elección de la presidenta de gobierno, en su caso, la primera ministra, o el primer ministro, en su caso, vamos a no condicionarlo tanto, aunque parece que en Francia lo dan un poco por hecho, y luego la composición del gabinete, ¿no? Porque eso creo que de ahí dependerá un poco cómo se configura su propio apoyo en la República en Marcha, en su propio movimiento, diríamos. Y la decisión, que lo comentábamos antes, de si transformar ese movimiento en un partido o no. Y es una decisión difícil, que antes lo comparábamos en la conversación con la de transformar la alianza electoral de UCD en un partido. Entonces, bueno, aquí en España ocurrió efectivamente y tuvo sus virtudes y tuvo también su dificultad, ¿no? Aquello acabó explotando, que es la dificultad que siempre tiene el centro en ese sentido, o frecuentemente. Entonces, la cuestión esa yo creo que será una de las primeras que le ocupen. Y luego tiene el desafío de cómo va a reaccionar el electorado ante el desafío que le plantea, por ejemplo, Mélenchon, que ha dicho, bueno, vamos a una tercera vuelta. Es como una impugnación institucional. O sea, no está planteando ya un debate político, sino lo que está planteando es una especie de cuestión insurreccional, que es muy típica de una situación como en la que se está ahora, donde la izquierda y la derecha están perdiendo significado políticamente. Ahora mismo, y esto es lo que perciben los aventureros populistas claramente, es arriba y abajo lo que funciona mejor en la descripción, los descontentos y los satisfechos. Siempre relativamente satisfechos y relativamente descontentos, aunque en el caso de los descontentos tiende a absolutizarse más el descontento, por razones lógicas, ¿no? Entonces, esa cuestión, el que el arriba y abajo pese tanto, hace que el radicalismo se pueda abrir camino y que plantee una dificultad en las elecciones legislativas mayor que otras veces. Lo que has dicho es verdad, o sea, por una parte la representación es menor en el conjunto, pero es mayor en el distrito, que es lo que siempre pasa con estos, donde la elección en el distrito es definitiva. Entonces, el elegido lo es por este distrito y porque ha tenido mayoría en este distrito. Y quedan excluidos todos los que no llegan a un mínimo. Y eso elimina muchos radicalismos, porque tenemos que pensar que no solo hay los tres que hemos mencionado, sino que hay otros
que concurrieron en las presidenciales, por ejemplo, pues, los verdes, ¿no? Los ecologistas, que siguen teniendo su fuerza, ¿no? O la incógnita de los socialistas y los republicanos, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, toda esa gestión creo que está esperando un movimiento fundamentalmente táctico, en breve, de opinión pública. Y que pasa, yo creo, por lo que ha dicho Leopoldo, ¿no? Una cuestión de imagen del gobierno que ahora configure y la capacidad de atracción que tenga para el electorado. En Francia consideran que su presidente es un ovni, un objeto político no identificado. Jean Daniel, el periodista, un poquito antes de morir, dijo: Francia está alterada, pero el presidente la vuelve más loca. Es decir, estamos ante un presidente que en muchas ocasiones desconcierta a los propios franceses. Si vamos a los datos, hay datos muy llamativos de precisamente un elemento que planteaba Pablo, el apoyo de las marcas tradicionales, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años los partidos hermanos al Partido Socialista aquí y al Partido Popular. Por ejemplo, en estas elecciones, en primera vuelta, Pécresse de los republicanos obtuvo un 4,7%, Hidalgo un 1,7%, ambas suman un 6,4%, es decir, Partido Socialdemócrata y los conservadores un 6,4%. En 2017 esa cifra llegaba al 26,3%, Fillon y Hamon. En 2012 era el doble, 55,7%, la suma del Partido Socialista francés y de los republicanos. En aquel entonces se enfrentó Sarkozy a Hollande. Y en 2007 era del 56,9%. Es decir, que en apenas 15 años, o un poquito más de 25 años, ha caído del 56 al 6. Es decir, ha caído un apoyo del 50%, los partidos tradicionales. Esto significa que Macron ha encontrado una oportunidad, pero ahora mismo, Leopoldo, los socialistas y los republicanos están cerca del desahucio. ¿Crees que ya no tienen más oportunidades o pueden volver a resurgir? Es una pregunta importantísima, desde luego. Empecemos por los gaullistas, que es el caso menos desesperado, yo creo. En primer lugar, porque la marca General de Gaulle es, con diferencia, la marca más importante de la política francesa. En el propio debate de Marine Le Pen con Macron, Marine Le Pen, hablando de su proyecto de establecer un referéndum de iniciativa legislativa, dijo: ya lo hizo el general de Gaulle el año 62 y yo voy a hacer lo mismo. Y Macron le dijo: no debería usted citar a de Gaulle teniendo en cuenta de dónde viene usted, ¿no? Es decir, que una disputa clara sobre el legado del general. Es tan importante todavía el legado de Gaulle que yo creo que sería difícil que un partido tan arraigado como el que hoy se llama los republicanos, que ha cambiado de nombre muchas veces, porque en Francia les gusta mucho lo de cambiar los nombres de los partidos, que un partido tan arraigado y que, se quiera o no, lleva la marca original del general de Gaulle, aunque todos pretendan tener derecho, con razón, a citar al padre fundador, yo creo que los gaullistas se recuperarán. Nunca alcanzando los niveles de predominio que tenían, pero se recuperarán. El caso del Partido Socialista es más delicado porque, claro, hay que recordar que la historia del Partido Socialista francés es relativamente reciente. Es decir, el Partido Socialista francés se recompone a partir del año 72 con la llegada de un outsider como era Mitterrand en la época, porque Mitterrand no era un socialista, y sin embargo, bueno, pues consigue con su talento político construir un partido donde, bueno, había aquella llamada sección francesa de la Internacional Obrera, la SFIO, que era un poco el Partido Socialista francés, pero con resultados electorales muy decepcionantes antes del año 72. Es decir, que estamos hablando de una historia más corta que la del Partido Gaullista. Y una historia más corta y más frágil. Por lo tanto, ahí sí que veo yo un problema de la izquierda francesa.
Y no se ven figuras históricas del Partido Socialista francés que puedan dar un paso adelante y decir yo me hago cargo de esta herencia, porque el único que quizá podría hacerlo es Laurent Fabius, pero como es presidente del Tribunal Constitucional, Consejo Constitucional le llaman ellos, no creo yo que ya tiene años, no creo yo que tome la decisión heroica de intentar recoger ese legado. Con lo cual, yo veo muy problemático el porvenir del Partido Socialista y en general de una izquierda francesa representada por Mélenchon, que lo que quiere es una sexta república, que ya no sea presidencialista, sino parlamentaria, que abandone la OTAN, que abandone la Unión Europea y, por lo tanto, con un panorama muy extremoso, muy radical. Ahí haría falta otro Mitterrand que pudiera, en fin, devolver cordura a ese panorama, pero es difícil. Pablo, el sistema político tradicional en Francia ha saltado por los aires. ¿Esto puede ser un aviso aquí en España? Partido Socialista, Partido Popular, manejar el malestar, opciones populistas, de todo esto también hay en España, con diversas también, podemos decir así, fuerza y alcance y proyección, pero lo que ocurre en Francia puede ser un aviso también para los españoles. Pues sí, creo que tienes razón, desde luego puede y debe, ¿no? Es lo del diván, pero en este caso hablando del vecino. Entonces, Francia tiene una influencia en España grande, era mayor hace años, ¿no? Ahora la influencia del mundo anglosajón se ha vuelto todavía más preponderante que la francesa, pero sigue teniendo una gran influencia en el pensamiento español y sobre todo creo que los males que aquejan a la sociedad y a la política francesas tienen mucho que ver con los que aquejan a la española también. O sea, no somos muy distintos, no tenemos problemas que sean muy diferentes de los que ellos tienen, y uno de los más graves creo que tiene que ver con lo que estaba describiendo Leopoldo en lo que ha hablado, que es la defección de las élites políticas en sus responsabilidades más directas. O sea, yo creo que el elector percibe una falta de seriedad de fondo en el agente político que acaba trasladando al sistema como un debe. Entonces eso es muy grave. Creo que es de las cosas más graves que le pasan a nuestro sistema, que es lo que evocaba antes con la reflexión de Patié, ¿no? Porque es prepolítico. O sea, no se puede abordar las cuestiones políticas con una falta de seriedad tal, con una alegría de primer turno de la votación, ¿no?, presidencial, que lleve a considerar que es una manera de hacer carrera y una carrera cómoda, brillante y lucrativa. Entonces esto el electorado lo percibe y lo que le ha ocurrido a las élites de los dos grandes partidos franceses es que en los últimos años, que han sido unos años críticos, recordemos que prácticamente estamos recorriendo un tiempo que viene de lo que has contado del declive del voto de estos dos grandes partidos, viene desde la crisis de 2008, un poco antes también, porque yo creo que con Chirac desgasta mucho todo el gaullismo, ¿no? Yo creo que Chirac en gran medida dilapida la herencia gaullista y su reelección fue en parte debida a aprovechar la circunstancia de que fuera contra Le Pen, ¿no?, que fue lo que le permitió en 2002 salir adelante con comodidad. Entonces, y luego todo lo que ha habido a continuación es un dilapidar cada vez más rápidamente todo lo que podían haber ido acumulando de credibilidad los partidos. Y lo han perdido. La prueba es que la gente no les vota. Entonces, esto mismo puede suceder en España. Es menos significativo ahora. Hubo como un primer momento cuando se habló esto del fin del bipartidismo como solución, que parecía una expectativa. Y en cierto sentido se parecía mucho, ¿no? Pablo Iglesias hablaba de esto, no hablaba de derecha e izquierda, sino de la casta y el pueblo, ¿no?, el arriba y abajo, que es ese cambio de división, diríamos, en la percepción de lo público. Entonces, si eso crece, coloca a la democracia ante un problema nuevo, que no es un problema de programas, sino un problema de definiciones institucionales. Y en momentos de crisis no es bueno hacer mudanzas, eso es una cosa bien sabida, y nos colocaría ante un problema muy grave, que es por lo que yo creo que la gente respiraba ayer cuando se veía que salía Macron. No estábamos ante un desafío institucional, estábamos ante un desafío político, de nuevo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se puede aguantar eso sin que lo abordemos? Yo creo que eso es algo que, desde el punto de vista ciudadano incluso, pero todavía más de los políticos, es algo que es bueno planteárselo ya.
porque si lo dejamos ir demasiado lejos, la factura que nos va a pasar creo que no la podremos pagar. Hablabas, Pablo, de alivio. Creo que hoy un periódico alemán llevaba en su portada simplemente ¡buf! Europa, la Unión Europea, respiraba aliviada anoche viendo los resultados, porque había temor a lo que podía pasar, aunque Marine Le Pen ha suavizado un poco sus mensajes en las últimas semanas, sobre todo, pero había temor de lo que podía pasar. Europa respira aliviada en un momento además crítico, en plena guerra con Ucrania, plena crisis económica, la inflación disparada, respira aliviada. Sí, ciertamente. Yo creo que para Europa Francia es un lugar clave. O sea, el eje franco-alemán es el núcleo de la Unión Europea. De hecho, Scholz creo que fue el primero al que le cogió el teléfono ayer Macron por la noche. Creo que le llamaron 2 personas, Scholz y Zelensky. Creo que fueron las 2 únicas llamadas que cogió anoche. Creo que Xi Jinping llamó más tarde, pero por problemas de horario. Es que le pillaba mal el horario, le pillaba fatal. Lo de Xi Jinping tiene su importancia. Bueno, Putin creo que también le ha felicitado, o sea que bueno, estamos ahí, todos los elementos del tablero. Con Putin se ha visto bastante Macron últimamente. Yo creo que ha tenido una cierta importancia esa búsqueda de protagonismo internacional precisamente en que le fuera bien la campaña también, ¿no? Entonces, para Europa, efectivamente, Francia es un elemento clave, pero yo volvería a decir que el respiro de alivio no debe ser de conformismo. O sea, más vale que no nos conformemos con cómo van las cosas en Europa, porque los problemas que tiene Europa son la suma de los problemas que tenemos todos los europeos, y hay que planteárselo con una mentalidad muy abierta, en el sentido de que hay que pensar en reformas, y quizá en reformas importantes de la Unión Europea, y sobre todo en reformas de calado. O sea, de plantearnos qué significa la Unión Europea. Leopoldo decía que De Gaulle no era europeísta. Bueno, si me permites matizar, diríamos que era un europeísta a su manera, ¿no? Lo que llamaba l'Europe des patries, ¿no? La Europa de los pueblos, podríamos traducirlo, porque traducirlo literalmente como Europa de las patrias resulta un poco incomprensible en español, ¿no? Es decir, Europa de los pueblos, la Europa de nuestras naciones, ¿no? Porque él consideraba que solo hay 2 grandes protagonistas de la historia, las personas y las naciones. Y por eso decía que no se podía construir una Europa federal porque era un imposible. En esto choca efectivamente con un Schuman o con un Monnet, ¿no? Es verdad, hay franceses de muy diversa especie en este sentido. Ahora bien, hay que pensar si no tiene razón efectivamente De Gaulle en algunos de estos elementos, ¿no? Porque de hecho el papel político del nacionalismo, cuando estamos viendo la brutalidad del nacionalismo ruso agrediendo a Ucrania, es una cosa para tener muy en cuenta. Y el sentido de pertenencia a la nación tiene tal fuerza política que conviene ser considerado cuidadosamente y ser trabajado políticamente para ser encauzado de una manera que resulte benéfica para la vida en común y para la vida ciudadana. Entonces, Europa, a base de exaltación de lo europeo por lo europeo, simplemente por ser más plural o más global, me parece que sería un engaño para nosotros. O sea, tenemos que conseguir que la convivencia europea sea, en efecto, la suma de unos ingredientes que son diversos, que son plurales y que al mismo tiempo pueden conjuntarse para hacer cosas muy buenas. Y de ahí podría surgir, en efecto, una esperanza. O sea, que espero que no se quede solo en un suspiro de alivio o en un buff, sino en ponernos a pensar seriamente el proyecto europeo que queremos construir. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pablo. Es decir, Europa de los pueblos, por supuesto que sí. Hay una frase de un poeta belga, Émile Verhaeren, por lo demás muy aficionado a España, vino por aquí, murió en 1915, y Émile Verhaeren dijo en un momento dado: europeos, admiraos los unos a los otros, admiraos los unos a los otros. A mí me parece que resume ese mandamiento nuevo que podemos llamarle, del europeísmo. Yo creo que resume muy bien un espíritu que nos debe impulsar a los europeos. Es decir, el apoyo a la Unión Europea, por supuesto que es el apoyo de sus instituciones, pero hay que ir más allá de las instituciones. Y no hay una idea de Europa a la que no se llegue a través de los pueblos de Europa.
Por eso, de ahí, yo creo que, en fin, lo que decía Verhaeren está muy bien dicho, es decir, los españoles tenemos que aprender a admirar a los demás europeos, empezando por los franceses, que son nuestros vecinos. Y para eso, en fin, hay mecanismos como el programa Erasmus, que lleva ya muchos años y en el que los jóvenes españoles participan con entusiasmo, porque los jóvenes españoles están a la cabeza de los estudiantes europeos que participan en el programa Erasmus. Y ese programa efectivamente enseña a conocer a otros pueblos y a admirarlos. Pero dicho esto, la Europa de las instituciones es imprescindible, completamente, a mi juicio, completamente imprescindible. De Gaulle hablaba despectivamente de la Europa del señor Monnet, para contraponerla un poco a su visión, digamos, más amplia. Un gran representante del Partido Socialista francés, Jean-Pierre Chevènement, escribió un libro que se llamaba La culpa del señor Monnet. Es decir, que del otro lado también se le echaba un reproche a Monnet. Pero sí, ciertamente, Europa de los pueblos es imprescindible, pero la Europa del señor Monnet es igualmente imprescindible, no tenemos otra. Leopoldo, enseguida vamos a dar paso a los oyentes, a los seguidores de esta cuestión palpitante para ampliar preguntas, pero cuando sentamos a Francia en el diván encontramos varios malestares en este psicoanálisis, ¿no?, que se hace regularmente en este país. Está el malestar político, las élites, la base y las élites, esto que hemos comentado. Está el económico, Le Pen ha sabido canalizar ese descontento por los problemas del bolsillo de muchos ciudadanos. Y luego está, y este es un elemento importante, y no sé si todo el mundo en España lo conocerá, y es muy relevante, que es el factor regional, el de la estructura del país. Y ahí encontramos datos que son muy llamativos. Por ejemplo, el 55% de los votantes lepenistas viven en pueblos de 2.000 a 100.000 habitantes. Y el 65% de los electores de Macron están en ciudades de 50.000 a 200.000. Y a partir de ahí, sobre todo, va Macron. Nos encontramos un país desequilibrado, donde la gestión de las oportunidades no es igual, y es ahí donde también se está fraguando uno de los grandes malestares que está pidiendo Francia resolver. Ese elemento también tenemos que subrayarlo en esta tarde de análisis. Los propios desequilibrios internos de un país que ahora mismo se incorpora a la globalización, al desarrollo, a todo el proceso, como ha dicho Macron, que quiere desarrollar pues una política verde, pero no lo hace de forma homogénea, no lo hace de forma equilibrada. Yo creo que el factor regional tiene una enorme importancia, pero de verdad una enorme importancia. Contaban ayer los medios de comunicación que para el caso de ganar las elecciones, Marine Le Pen había preparado una caravana de 13 autobuses con destino París, uno por cada una de las 13 regiones francesas, subrayando precisamente esa dimensión local y regional que tú ponías de manifiesto. En ese sentido, yo creo que es importante destacar que la regionalización francesa, con ser meritoria, no ha acabado de cuajar políticamente bien. Decíamos que hay 13 regiones francesas, pero hace 10 años había 22. Fue la reforma de François Hollande que redujo el número de 22 a 13. Una vez más voy a aprovechar aquí para echarle un capotazo al estado de las autonomías español, como lo hice antes con el sistema electoral, porque creo que merece la pena defenderlo cuando a veces es objeto de críticas injustas. Aquí sería imposible que una mañana nos desayunáramos con que se han suprimido 9 regiones. ¿Por qué? Porque las regiones aquí sí han cuajado, políticamente han cuajado. Es decir, el Estado de las autonomías puede tener las disfunciones que se quiera, pero políticamente es una realidad. Y en Francia no. En Francia el presidente de la región no es ese protagonista regional y nacional que es aquí. Y hay algo, en fin, que tiene que ser repensado. Así como yo creo que el municipalismo francés goza de buena salud,
y los políticos, todos los políticos nacionales son a la vez alcaldes de un pueblo o de una ciudad. En cambio, es verdad que hay que repensar el problema regional, como sin duda también el problema ecológico, y ya ha dicho Macron que su nuevo primer ministro va a tener esa misión específica. Sí, ha sido muy llamativo cómo los territorios de ultramar votaron por Mélenchon, ahora han votado por Le Pen de forma mayoritaria. Así que ahí hay también otro malestar, otra llamada de atención. Alejandra. Tenemos algunas preguntas de nuestro chat en directo, sabéis que lo hacemos a través de YouTube. Nos pregunta Miguel, les pregunta, ¿es Macron la marca blanca del Partido Socialista francés? Y se pregunta, Francia, ¿realmente Macron ha hecho o propuesto reformas liberales, Pablo? Sí, supongo que a Anne Hidalgo esta pregunta le resultaría ofensiva. Sería fatal, fatal, ¿no? Yo creo que sí. Pero tiene una parte de razón. O sea, esa pregunta es sensata en el sentido de ¿se ha comido Macron al Partido Socialista y al Republicano también? En gran medida sí. O sea, en gran parte lo que Macron percibió fue que la debilidad que existía en las marcas tradicionales le permitían a él presentarse como una alternativa razonable y al mismo tiempo como una alternativa moderada, confrontada a un sector que era demasiado gritón, demasiado estridente. Entonces, eso es la oportunidad que él ha aprovechado tácticamente. Entonces, ¿ha hecho reformas liberales? Parece que, sobre todo, ha hecho pocas reformas. O sea, porque las reformas de Macron en gran medida han encallado. Y han encallado porque Francia es un país que se opone en la calle a veces con una contundencia tremenda a lo que se pide. O sea, toda la historia de los chalecos amarillos es una historia de la oposición a medidas de cambio que proponía Macron. Entonces, en realidad, la política de Macron ha resultado, y es lo que comentaba antes, ¿no?, de la gente decepcionada por la política de Macron, ha resultado frecuentemente poco efectiva. Y efectivamente no parece que vaya a pasar a la historia como un hombre de una tendencia liberalizante, ¿no? O sea, hasta ahora, por su primer mandato, ¿no? No sé si Leopoldo en esto tiene más datos o quiere completarlo, pero yo es lo que diría. Sí, es verdad que Macron hasta el momento no ha tenido tiempo de hacer muchas reformas importantes. Alguna ha hecho, pero quizá, en fin, pues no tan trascendentes. Por ejemplo, ha suprimido la Escuela Nacional de Administración Pública para crear un Instituto Nacional de Servicio Público, que no es simplemente un cambio de nombre, sino un intento de ampliar la base de reclutamiento de los altos funcionarios franceses, pero no se podría decir que eso es una reforma democrática, si se quiere, pero no necesariamente liberal. Ha intentado la reforma del sistema de pensiones y en parte lo ha conseguido, en particular en el sector ferroviario, que en fin, que era un problema antiguo y enquistado. Pero es verdad, de momento ahí faltan reformas de calado. A ver qué pasa en este segundo mandato. Es una segunda pregunta de Lois Caseiro. Dice, ¿por qué es malo que salte el bipartidismo o incluso que se acabe? Dice, ¿no pueden surgir nuevos partidos liberales, conservadores o socialdemócratas? Bueno, en Francia bipartidismo nunca ha habido. Es decir, en el modelo que podemos llamar clásico de la Quinta República había 4 grandes partidos. O 4 grandes sectores. Había un partido comunista muy fuerte, que llegó a tener el 20% de los votos. Había un partido socialista, que es el que acabó predominando en la izquierda por obra sobre todo de Mitterrand. Y luego, en el centro derecha, pues había un partido gaullista. Y luego, bueno, pues una serie de grupos centristas que fueron variando. Estaba el de Giscard, que se llamaba Republicanos Independientes, a no confundir con los actuales republicanos. Hubo, bueno, pues un sector democristiano que tuvo en su momento su importancia, pero no bipartidismo. Había más bien 4 bloques.
Y lo que ha habido ahora ha sido realmente un paso de esos 4 bloques a un número más amplio, a un multipartidismo que podemos llamar extremo, y que se está recomponiendo, ¿no? Y que se está recomponiendo en torno a un centro que es el de Macron, ¿no? Lo intentó Giscard fracasó. A ver si lo consigue ahora Macron, ¿no? Pablo. Sí, no, vemos que coincido plenamente. De hecho, en España, en la transición, prácticamente lo que se copió fue el modelo francés. En todas las primeras elecciones nos quedó un esquema de 4 partidos. Habían quedado el Partido Comunista, Alianza Popular, UCD y el Partido Socialista. Y luego unos ribetes, ¿no? Porque la política española tiene unos ribetes, consecuencia de que somos un país mucho más montañoso que Francia y con un protagonismo regional consecuentemente mayor, ¿no? La cuestión de fondo no es si los partidos deben ser un número alto o bajo, como si los partidos se convierten en servidores de la cosa pública o servidores de sus propios miembros. El gran problema de los partidos políticos es que acaban transformando en una especie de cooperativas de ayuda mutua la propia estructura del partido. Y eso es terrible porque el electorado lo percibe como un acto de corrupción que acaba considerando intrínseco al sistema. Y es muy grave. Y te da igual que haya 2, 1 o 15. Entonces, la clave de la vida política, de Gaulle bramaba con esto, ¿no? Llamaba a la política de la Cuarta República el ballet de los partidos, ¿no? Y le parecía una vergüenza cómo danzaban en busca de sus propios intereses en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando había empezado ya el ataque a Polonia, él le hizo el discurso a Paul Reynaud para que diera el discurso de investidura, y acabó saliendo Reynaud por el voto de Léon Blum, de un socialista, mientras los demás estaban preocupados de a ver si entraban en el gobierno o no, a ver qué ventajas sacaban. Entonces, cuando el público percibe esto, lo que entiende es que los partidos políticos no van más que a su propio interés, de sus propias carreras. Entonces, la partitocracia y la ausencia, por eso quiso que en Francia hubiera unas elecciones por sufragio universal para elegir al presidente, para arrancar de la vida de los partidos la más alta magistratura del país. Y yo me pregunto si eso sigue siendo así. En gran medida ya no lo es. O sea, está mucho más vinculado a los partidos porque hace falta una personalidad muy especial para conseguir que eso funcione. Pero el gran peligro es la corrupción interna de los partidos cuando se convierten en servidores de sus propios intereses, de los intereses de las personas que los componen y no de los ciudadanos y de la nación en su conjunto. Son 60 minutos de análisis riguroso y en este caso palpitante y urgente, ¿eh? De una realidad que acaba de ser revelada, como la de las nuevas elecciones, el resultado de las elecciones presidenciales y su proyección. Así que nos hemos asomado a lo que puede ocurrir, a lo que es importante. Creo que hemos subrayado algunas claves muy relevantes de hasta dónde ha llegado Francia y qué puede ser Francia en el futuro. Así que Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín, gracias de verdad por su análisis, ha sido un gusto escucharle. Y Pablo Pérez López, también muchísimas gracias. Buen regreso a Pamplona. Alejandra Herranz, gracias también a ti. Ha sido Gracias. un gusto. Igual tenemos que volver el 19 de junio a hacer, ¿no?, la tercera vuelta, nosotros también. Esto es casi como una guía práctica, ¿no?, para seguir estas elecciones del 19 de julio. Esto es una muy buena manera para interpretar lo que puede ocurrir a partir de ahora. Y evidentemente gracias a ustedes, porque sin ustedes esto no existiría. Así que gracias.